nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la vida interior, las tres edades de la vida interior del Padre Garrigou Lagrange. Tomo 1, estamos analizando el capítulo 7. En la charla anterior hemos hablado del aumento de la vida de la gracia por el mérito, la oración y los sacramentos. Hemos hecho la introducción. Ustedes saben que el bautismo nos comunica la gracia, la santidad en germen. El bautismo nos da la gracia, junto con la gracia nos comunica tres virtudes teologales que ponen nuestra alma capaz, digamos, de levantarse hacia Dios, de creer en Dios, la fe, la esperanza y la caridad. Las virtudes morales infusas, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, y los dones del Espíritu Santo, todo esto en germen. Ahora San Pablo dice, creced en caridad, creced en caridad. Ahora Efesios 4:15, creced en caridad. Yo ruego para vuestra caridad se acreciente más y más. También dice a los Filipenses 1:9. Entonces, ¿cómo crece, aumenta la caridad, la gracia, la caridad, que van siempre juntos? Y bien, mediante la oración, los sacramentos y las buenas obras, los méritos. Es lo que hemos dicho como introducción en la charla anterior. Ahora vemos el aumento de la caridad por nuestros propios méritos. Claro, hay mérito cuando uno vive en gracia de Dios. Cuando uno no vive en gracia de Dios, no tiene mérito sus obras. San Pablo dice, si yo diera todos mis bienes a los pobres, si diera mi vida, etcétera, si tuviera la fe al punto de trasladar montes, si no tengo caridad, no soy nada. Sí, pero el que está en pecado mortal es una práctica que hago, aunque no tenga méritos para el cielo, porque el pecado mortal cierra la puerta del cielo, cierra la cuenta que tiene el cielo. Sin embargo, el hecho de hacer obra de caridad atrae misericordia de Dios sobre él para su conversión. Entonces, pero el que está en estado de gracia, es decir, el que se confesó, el que está en santidad, no tiene ningún pecado mortal sobre la conciencia, él vive en santidad, en gracia, en caridad, porque gracia santificante y caridad y Espíritu Santo van juntos. ¿Qué queda en el cristiano en pecado mortal? Queda solamente la fe y la esperanza por misericordia de Dios, para que regrese y se confiese y se arrepienta. Pero el que está en pecado mortal, aunque católico, bautizado, perdiendo la gracia santificante, pierde la caridad, pierde el Espíritu Santo, y cierra delante de sí la puerta del cielo, por desgracia. Entonces, el que está en estado de gracia, su caridad aumenta y sus buenas obras son meritorias. Entonces, veamos esto en el Padre Garrigou Lagrange. El acto meritorio es un acto que procede de la caridad o de una virtud inspirada, vivificada por la caridad, y que da derecho a una recompensa sobrenatural y principalmente al acrecimiento de la gracia y de la misma caridad. Entonces, el acto meritorio, toda cosa meritoria. El hecho de dar un vaso de agua fresca, dice nuestro Señor, a un discípulo, y bien tiene su mérito. Todo acto de caridad, todo acto de virtud inspirada y vivificada por la caridad, es un acto sobrenatural y por lo tanto meritorio, y hace crecer la caridad y la gracia. Tenían 15 watts, llegan a 20 watts, después 25, 30, 40, 50, hasta sube. Por ejemplo, el hecho de cumplir sus deberes, sus oficios, por amor y caridad y obediencia cristiana, y bien aumenta la caridad, aunque sea dar de comer a las gallinas, entonces sea lo que sea. La madre que está dando leche a su hijo hace obra de caridad, lo hace como un amor de Dios, aunque esté cansada, aunque está de noche, lo hace por amor de Dios. Por lo tanto, crece en caridad. Los actos meritorios no producen directamente el aumento de la caridad,
porque esta no es una virtud adquirida, producida, aumentada por la repetición de actos, sino una virtud infusa. Entonces, la caridad es una virtud infusa, mientras que los actos naturales repetidos hacen un fuerte. Por una persona que corre cada día unos minutos, al final va a correr mucho más y sin problema. Lo natural incrementa con la repetición de los actos, ¿sí? Mientras que las virtudes infusas y teologales, siendo infusas, es un poco diferente. Veamos esto. La caridad nos fue otorgada en el bautismo, y como Dios solo puede producirla en nosotros, ya que es una participación de su vida íntima, solo a Él corresponde el aumentarla. Solo Dios puede aumentar la caridad, la gracia, la caridad y las virtudes infusas. El acrecimiento de la caridad y de las virtudes infusas que allá van unidas es como una producción continuada. A este propósito dice San Pablo: y yo planté, Apolo, otro discípulo de los apóstoles, regó, pero Dios ha hecho crecer. El que planta no es nada, ni el que riega, sino Dios que hace crecer, lo es todo. Somos operarios de Dios, colaboradores de Dios. Vosotros sois el campo de Dios, el edificio de Dios. 1 Corintios 3, 6, 9. Él hará que crezcan más y más los frutos de vuestra justicia. Justicia en la Biblia significa santidad. 2 Corintios 11, 9. Entonces, Dios que hace, solo Dios puede comunicar lo divino. Solo Dios puede comunicar lo divino. Por esto, los que quieren santificarse solitos por sus propios medios y no usan los medios que Dios nos ha dejado, por ejemplo, los santos sacramentos, están en la ilusión, en la su ilusión. Aunque es cierto que nuestros actos de caridad son incapaces de producir aumento de la caridad, concurren, sin embargo, a este aumento de dos maneras: moralmente mereciéndola y físicamente disponiéndonos a recibirla. Entonces nosotros, cuando decimos hago acto de caridad, ¿qué significa? Hago un acto bueno por amor a Dios. Si yo obedezco, trabajo, me sacrifico, hago acto de abnegación, etcétera, o de silencio, etcétera, etcétera, lo hago por amor a Dios. Entonces es un acto de caridad de mi parte. Ahora, esto me ayuda al aumento, mereciendo aumento de la gracia, o disponiendo mi alma a recibir la gracia. Mientras más uno es dócil a Dios, a su ley, a su evangelio, a sus mandamientos, más Dios da. Entonces aquí dice disponiéndose. Es como, por ejemplo, una persona va a la fuente con un pequeño vaso, tiene poca agua. Con un garrafón de 20 litros, tiene mucho más agua. Entonces hace falta disponer a recibir la gracia. Disponer a recibir la gracia. Entonces, cuando hacemos las cosas bien, de la mejor manera, por amor a Dios, aunque nos cuesta, bien, nos disponemos. Incluso merecemos, moralmente uno hace cosas buenas por amor a Dios, y bien merece recibir más y más y más. En la medida que uno se vacía de sí mismo, Dios viene a llenarlo. En la medida que uno está lleno de sí mismo, de orgullo, soberbia, amor propio, etcétera, o egoísmo, etcétera, ¿qué va a poner Dios dentro? ¿Sí? Cuando usted tiene una canasta, por ejemplo, de manzanas llena, ¿qué va a poner? Ya no caben. Usted está lleno, vacío, usted está lleno. Entonces hace falta vaciarse de sí mismo. Entonces, aunque es cierto que nuestros actos de caridad son incapaces de producir en sí aumento de la caridad, concurren, sin embargo, a este aumento de dos maneras: moralmente mereciendo la gracia, la caridad y la gracia van juntos, o físicamente disponiéndonos a recibirla. El mérito es un derecho a la recompensa que Él no produce, pero la obtiene. Entonces, el mérito, la buena obra,
es un derecho a la recompensa que él no produce, pero la obtiene. Como una persona que trabajó toda la semana tiene derecho a su sueldo, ¿no? El justo por sus buenas obras sobrenaturales merece el aumento de la caridad, dice Santo Tomás en su Suma Teológica, primera, 114, 8. Entonces, el justo por sus buenas obras merece el aumento de la caridad, como lo definió el Concilio de Trento en la sexta sesión, canon 24 y 32. El justo, por sus buenas obras, merece el aumento de la caridad. Y sí, Cristo lo dijo, el hecho de dar un vaso de agua fresca por amor a Cristo, bien, tiene su recompensa. Entonces, cuando uno hace esas buenas obras, bien, como consecuencia, Dios lo recompensa y aumenta la gracia, la santidad. Por ejemplo, tenía 40 watts de luz, llega a 45, 50, más y más. El Señor le concede al justo que hace buena obra, por amor de Dios, el Señor le concede ya aquí abajo como recompensa, mientras llega la del cielo, el crecimiento en el amor divino, es decir, tener un amor más puro y más intenso. Entonces, mientras más uno hace obra de caridad, acto de caridad por amor a Dios, más Dios, además de darle un día la vida eterna, le da en este momento crecimiento en el amor divino, un amor más puro y más intenso. Y esto, amor puro e intenso, más intenso, hace morir el hombre viejo, el egoísmo y todo lo demás que sabemos, ¿no? Ahora había un error teológico grave que se llama el quietismo. El quietismo, yo no hago nada, Dios va a hacer todo, es mentira esto. El quietismo que menospreciaba la recompensa divina con pretexto de desinterés absoluto, olvidaba que cuanto el alma es más desinteresada, más desea esta recompensa, amar con mayor pureza y ardor a su Dios, cosa que siempre va junto al correspondiente acrecimiento de la esperanza y de las otras virtudes infusas y de los dones del Espíritu Santo. Si no lo saben, lo clarifico. Van junto la gracia. La gracia es como la raíz, el tronco, ¿sí? Junto con la gracia van la fe viva, la esperanza viva, la caridad. Tres virtudes teologales que levantan el alma hacia Dios. Después, junto con la gracia, tenemos la prudencia, justicia, fortaleza, templanza, 4 virtudes infusas y sus derivadas, y después tenemos los 7 dones del Espíritu Santo. Esto cuando uno vive en gracia de Dios. Ahora, cuando uno vive en pecado mortal, pierde la gracia, pierde la caridad, todas las demás virtudes y dones del Espíritu Santo quedan paralizados, como quitar la batería del teléfono, ya no funciona. Lo único que queda en el cristiano es la fe, la esperanza. El cristiano en pecado mortal. Por eso hace falta ayudar al prójimo, todavía que tiene fe, pero fe no como tener la lámpara sin luz, impulsarlo para que se acerque al sacramento, se confiese, recupere por la confesión la gracia, la caridad y todas las demás virtudes. Entonces, mientras un alma progresa en santidad, más crece en fe, en esperanza, en las virtudes y en los dones del Espíritu Santo. Por eso los santos tienen el olfato de las cosas, ¿no? Los santos, mientras más santos, más ven las cosas con los ojos de Dios. Tienen una prudencia extraordinaria que supera lo de los hombres carnales, ¿no? Los actos de caridad y de las virtudes por ella inspiradas no solo merecen, desde el punto de vista moral, el aumento de la caridad, sino que disponen físicamente a recibirla, en el sentido de que abren, por decirlo así, nuestras facultades para que pueda entrar en ellas con menos dificultad y las ahondan, en cierto modo, a fin de que la vida divina pueda penetrarlas mejor y elevarlas haciéndolas más puras. Entonces, los actos de caridad y de las virtudes inspiradas y por la caridad, no solo merecen del punto de vista moral el aumento de la caridad, sino que disponen físicamente a recibirla. Por ejemplo, cuando el agua viene, si hay mucho obstáculo, el agua no corre, y quita los obstáculos, el agua corre mucho más rápidamente.
Entonces, en la medida que quitamos nuestros defectos, aunque estemos en gracia de Dios, disponemos nuestras facultades a recibir la gracia, la caridad, la vida divina, y esto ayuda a progresar mucho más. Por eso hace falta luchar contra sus defectos, y especialmente el defecto dominante principal. Esto es una realidad, dice Garrigou-Lagrange, es una realidad sobre todo tratándose de los actos intensos o muy fervientes de caridad. Un acto generoso de amor de Dios decide a las veces de toda una vida y merece gran advertimiento en la caridad, disponiéndonos a recibirla inmediatamente. San Antonio, por ejemplo, el futuro San Antonio Abad va a la iglesia, escucha el Evangelio del joven rico, ¿qué debo hacer para llegar a la vida eterna? Cristo le dice, hice todo esto este joven, entonces vende lo que tienes de los pobres, venga, sígame. Corriendo San Antonio va, vende lo que tiene, deja poco para su hermano, demás lo vende, da a los pobres y va al desierto. Esto decidió hacer un santo grandísimo y terror de los demonios. Hasta los paganos, cuando tenían poseídos por el demonio, decían, si no sales vamos a llamar a Antonio. Entonces, un acto de caridad fervoroso, grande, etcétera, generoso, decide de la vida, ¿no? Es como si uno fuera elevado a un plano superior y desde esa altura tuviera una nueva y superior visión de las cosas de Dios, nuevas ansias de Él. El que anteriormente poseía 2 talentos obtiene así otros 2 nuevos, quizás más. Como dice Santo Tomás, el Espíritu Santo nos es enviado de nuevo al hacernos presente de un modo nuevo, más íntimo, más intenso, más radiante. Por eso hacer las cosas por amor de Dios, es heroico esto, no ser mezquino. Pero este punto plantea un difícil problema que los teólogos han discutido largamente y es de gran importancia práctica. Si esta fuera de duda que un acto de intensa y ferviente caridad nos dispone a recibir inmediatamente un aumento de esta virtud infusa y de las que con ella están en conexión, es muy dudoso que un acto tibio de caridad, un acto de poca intensidad, poco generoso, obtenga en el acto un aumento de la vida de la gracia. Entonces, mientras más nuestros actos son fervorosos, intensos, más recibe. Y mientras más tibio, quizá no recibe nada. Por eso hace las cosas por amor de Dios, por amor a Dios. Uno que tenga 5 talentos y obre con tibieza y flojedad, como si no poseyera más que 2, obtendrá inmediatamente por este imperfecto, remiso acto un nacimiento en la caridad. Es una pregunta. Muchos teólogos modernos, siguiendo a Suárez, están por la afirmativa. No es esta la opinión de Santo Tomás y de los antiguos teólogos en general. El Santo Doctor escribe, cada acto de caridad, aún imperfecto, es merecedor de un aumento de esa misma caridad. Sin embargo, no siempre la obtiene inmediatamente, sino cuando por un esfuerzo generoso se dispone uno a ese aumento. Entonces, seamos generosos. En la medida que somos generosos, crecemos. En la medida que somos tibios, algo llega, pero no todo lo que tiene que llegar. La razón está en que el acrecimiento de la gracia santificante y de la caridad no es conferido por Dios, sino según la disposición del sujeto que ha de recibir. De la misma manera que en el instante de la conversión o justificación se otorga la gracia santificante en un grado más o menos elevado, que depende del fervor, de la contrición del convertido. Entonces, mientras más hay amor de Dios, caridad intensa, más uno recibe. De hecho, un pecador arrepentido totalmente, con acto perfecto, de contrición perfecta, con firme propósito de renunciar a todo pecado y de confesarse cuanto antes que pueda, bien ya queda justificado.
Por eso es rezar por los moribundos, que Dios les dé este acto de arrepentimiento, de contrición perfecta. Si no hay sacerdotes, si no pueden confesarse, Señor, de todo corazón, de toda mi alma, yo quisiera confesarme, me arrepiento, detesto y abomino todos mis pecados y con firme propósito de nunca más fallar, ¿no? Garrigou Lagrange sigue diciendo, cosa manifiesta es, en efecto, que aquel que teniendo 5 talentos obra como si no tuviera más que 2, ese tal no está dispuesto todavía a recibir el 6º talento, porque el acto realizado es, aunque bueno, notablemente inferior al grado de virtud de la cual procede. Hay en este terreno bastante analogía entre los actos sobrenaturales y los naturales. Un hombre muy inteligente, pero poco estudioso, hace menguado adelanto en las ciencias, mientras que otro de menos talento, pero diligente y trabajador, alcanza notables resultados. Entonces, una persona, mientras más, aunque sea santa, pero si sus actos son flojos, bueno, no crece mucho. Uno menos, pero hace actos más intensos, crece más. De la misma manera, en el orden natural, una amistad no llega a ser íntima sino a través de actos de generosidad. De otra forma, esa amistad no progresa. Parece, pues, que debemos concluir con Santo Tomás que los actos imperfectos de caridad, aunque sean meritorios, no consiguen inmediatamente el aumento de gracias que merecen. Entonces, en la medida que nuestros actos son más perfectos, más recibimos. Menos perfectos, menos recibimos. Repito lo que dice aquí Santo Tomás, que los actos imperfectos de caridad, son actos de caridad, pero imperfectos, aunque sean meritorios, no consiguen inmediatamente el aumento de gracia que merecen. Esa doctrina debe movernos a hacer con frecuencia generosos actos de caridad, en particular un día de retiro mensual o el primer viernes del mes, antes de multiplicar los actos filiales y generosos de amor de Dios, no maquinalmente, como haciendo un recuento de ellos, sino a medida que la ocasión se presenta, a fin de conservar el espíritu y en el fervor y evitar la tibieza. Pedirlo a Dios y hacer, Señor. Y cuando uno está en un pequeño problemita y se supera y hace el contrario del problemita por amor a Dios, trabaja, obedece, perdona, cumple con sus deberes, es muy hermoso, muy meritorio esto. No olvidemos que el Espíritu Santo mueve generalmente a las almas según el grado de sus virtudes infusas y dones, y en la medida de su docilidad habitual. Entonces, en la medida que somos dóciles a las luces que nos da el Espíritu Santo, nos hace avanzar. Entonces, seamos atentos. Por eso, el recogimiento, el silencio, todo esto sí tiene importancia. Todo eso sí tiene importancia. El padre Garrigou Lagrange sigue diciendo, no olvidemos que el Espíritu Santo mueve generalmente a las almas según el grado de sus virtudes infusas, de su caridad, de sus dones, y en medida de su docilidad habitual. No es imaginable pensar que mueva sin razón a actos imperfectos, porque en ese caso las almas habrían recibido en vano un alto grado de las virtudes infusas de los dones. El Espíritu Santo no es tibieza, es más de fuego. Si pues el justo no pone obstáculos a la acción divina, irá recibiendo normalmente gracias cada vez más elevadas de conocimiento y de amor para subir con toda generosidad hasta el Señor. Entonces, no poner obstáculos de nuestra parte. Eso es muy importante, no poner obstáculos. De ahí la importancia de adquirir las virtudes naturales y luchar contra sus defectos. Con paz y tranquilidad, entre dos cosas, escoger lo mejor. Como enseñan algunos buenos teólogos, es Dios más glorificado por un solo acto de caridad equivalente a 10 talentos
que por 10 actos de un talento cada uno. Entonces, cuando hacemos un acto de generosidad por amor a Dios, recibe mucho más que poquito, cada vez un poquito. Dios es más glorificado por un solo acto de caridad equivalente a Dios, ese es un grande acto de generosidad, que 10 actos pequeños. De igual manera, un solo justo muy perfecto agrada más a Dios que muchos otros que se arrastran en la mediocridad y en la tibieza. Un solo justo, una sola alma santa es más perfecta, agrada más a Dios que muchos otros que están en la mediocridad, la tibieza. La calidad importa más que la cantidad en la vida espiritual. La calidad importa más que la cantidad. Por esta razón, la plenitud de gracia en María sobrepasaba desde su primer instante a la de todos los santos, como el diamante vale solo más que muchas piedras preciosas juntas. La caridad debe pues, por nuestro esfuerzo, ir en auge, aumentando hasta la muerte. Junto con esta virtud infusa se va acrecentando nuestra aptitud para recibir nuevos aumentos. El corazón espiritual se dilata, por decirlo así, cada vez más, y nuestra capacidad divina se ensancha, según aquello del Salmo 118:32. Via mandatorum tuorum corrido he en el camino de tus mandamientos, Señor, porque has dilatado mi corazón. Mi corazón se ensancha por el afecto que yo os tengo, dice también San Pablo. Dilátase por mí también el vuestro. Entonces, es importante realmente abrir su corazón a Dios, abrir a su corazón a Dios. Con frecuencia echamos en olvido que nos encontramos en viaje a la eternidad y buscamos modo de instalarnos en esta vida como si hubiera de durar eternamente, lo que es mentira. Un día tenemos que dejar este mundo tarde o temprano. Somos semejantes a esos viajeros que se instalan en los grandes trenes internacionales donde se duerme y se come como en un hotel. A veces se olvidan de que están en viaje, hasta que al asomarse a la ventanilla se dan cuenta de que algunas personas dejan el tren y entonces se acuerdan de que está cerca el término de su recorrido. Cada vez vemos gente morir, ¿no? Regularmente vemos gente morir. Un día nos tocará también, un día nos tocará. Yo hoy no me di cuenta, miré, eran las 11:15, ya era la 1. Yo no me daba cuenta, la pila de mi reloj ya está agotada, ¿no? Vamos un poquito, pero desde las 11:15 ahora llegamos a 11:25 y quedó parada ahí. Es el muerto, quedó parada y ya no avanza. Lo mismo, entonces somos viajeros a la eternidad. Y por desgracia el materialismo actual nos hace pensar que sí somos eternos en este mundo. Y no es verdad. Es verdad también que el materialismo de origen pagano y protestante, la falsa teología de la prosperidad, que según ellos, mientras más uno tiene bienes materiales, más Dios lo bendice, aunque Dios bendice unos que otros, como Job, para ser padres de los pobres y huérfanos. Bien, el Cristo más bien predica la pobreza, ¿no? Y no materialismo, más bien. La presente vida es a modo de uno de esos trenes. Nos olvidamos a veces de que en ella estamos de paso hasta que vemos a algunos descender, es decir, morirse, y entonces nos acordamos que también nosotros debemos apearnos. Pero nos acontece que aunque veamos a muchas personas desaparecer de este mundo, difícilmente llegamos a persuadirnos de que un día nos ha de llegar el turno. Vivamos, por el contrario, con los ojos fijos en el término del viaje, y de esta manera no perderemos el tiempo que nos ha sido concedido y se irá así enriqueciendo en méritos para la eternidad. Entonces, en resumen,
todo acto de caridad que hacemos, de buenas obras que hacemos en estado de gracia, tiene su recompensa. Y mientras más los actos de caridad son intensos, más uno crece en la caridad, al modo de la luz, por ejemplo, de la electricidad. Tiene 15 watts, 20 watts, 80 watts, 100 watts y mucho más fuerte. Dice aquí el padre Garrigou Lagrange, dice que una persona más santa, un acto de grande santidad vale más que 10 de más o menos de tibios. Entonces, la gracia, dijimos, la caridad crece mediante ¿qué? Mediante los sacramentos, mediante los actos meritorios, la oración. Y bien, tratemos de hacer actos meritorios y mejorar nuestra oración y recibir con mejor fervor los santos sacramentos.